Comienza nuestro espacio de conversación de esta mañana, Voces del Poder, nuestro panel con nuestros invitadas en esta ocasión para analizar cada día los temas más importantes de la jornada. Estamos junto a Javiera Arce, doctora en Ciencia Política, investigadora del Centro de Estudios de la Gestión Pública en la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Javiera? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias. Encantada de acompañarlos. Qué bueno tenerlas aquí para conversar de estos temas en una semana además súper noticiosa. La mega reforma finalmente salió de la Comisión de Hacienda. La mega reforma, así le han puesto. El proyecto ya fue aprobado. No hay ninguna sorpresa en ese sentido. Tenía los votos suficientes el gobierno para aprobarlo. Hubo algunos rechazos interesantes de la franquicia Sense. Sí. RN votó en contra de eso. Del artículo 8 sobre protección de los datos ante el trabajo de inteligencia artificial, que también fue rechazado. Pero en el grueso, el corazón del proyecto está avanzando. Una pequeña reflexión sobre cómo va avanzando el proyecto y luego analicemos las consecuencias políticas que ha tenido esto también por algunos cambios, indicaciones, negociaciones ahí en el camino. Fernanda. Me pareció positivo que quizás ver el vaso medio lleno, pero que en el fondo se cumplió esta urgencia, de cierto modo, que había puesto el gobierno, pero a la vez sí hubo un grado de flexibilidad porque se quedaron hasta las 5 de la mañana. La rigidez a veces en las que se plantean los términos de la discusión hacían suponer que, bueno, esto se iba a cerrar a las 12. Dentro de todo, puede ser, insisto, ver el vaso medio lleno donde no lo está, pero a mí me parece positivo. También me parece positivo destacar que hayan habido posibilidades de desenmarque respecto de ciertos temas. En el Sense, fíjate que yo era de las pocas cosas que en verdad sí compartía que había que reformularlo, porque entiendo que es un sistema que está no funcionando, que está cooptado y funciona para el 80% del Sense, funciona para las empresas más grandes. Y por lo tanto creo que eso, no estando de acuerdo con que no se haya aprobado la reformulación del sistema, me parece positivo que haya habido un sector que haya podido, dentro del propio oficialismo, desmarcarse, ¿no es verdad? RN. Lo mismo, y ahí a diferencia, el tema de que se haya votado en contra de la propiedad intelectual, también me parece interesante. Ahí yo sí comparto que se haya rechazado aquello, no está de acuerdo con la medida. Y por lo tanto creo que se cumple un poco más allá de los quienes están interviniendo y del modo en que se ha estado interviniendo. Se cumple esta idea de que el proceso democrático sigue, avanza. Ahora el proyecto que originalmente estoy tratando de poner en relevo lo positivo, iba a estar en una sola comisión, ahora va a medio ambiente, va a trabajo también. Y por lo tanto, bueno, vamos viendo cómo se va dando el debate democrático en lo que sigue, en lo que va quedando. Javiera. El debate democrático. El debate democrático. A ver, yo varias cosas. O sea, creo que al principio y durante incluso la semana pasada hubo arrebatos y riesgos de que esto fuera por fuera de la democracia y empezáramos con niveles de autocratización. O sea, las amenazas del mismo presidente Kast y del ministro Quirós de que podemos soslayar el Congreso cuando queramos, me parece que es una alerta que hay que mirar con detalle, ¿ya? Eso no está bien si es que nosotros estamos viendo en el debate democrático, pero también siento que a pesar de que estos artículos que eran como la franquicia Sense, el tema de inteligencia artificial, eran importantes para en algún sentido para el resto de la oposición, la incapacidad de la oposición para poder generar un veto en un proyecto de ley que de verdad requería ser dividido, un poco lo que decía Luis Eduardo Escobar antes, creo que están absolutamente disminuidos. O sea, más encima llegar tarde con este documento, y menos mal que llegaron con algo, también es un problema para la oposición. O sea, más allá de estar haciendo un show y pataletas y griteríos por todo, en esto había que traer una propuesta y había que sentarse con eso, y creo que llegó un poco tarde. Lo bueno sobre todo porque habían algunos partidos, que estaban negociando con el gobierno. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, la actitud de la ADC, el PPD, creo que... PDG yo... Creo que ahí lo que dijo es que ella, que le sugirió al gobierno y que debieron haberle hecho más caso, es que había que hablar con el socialismo democrático directamente o con la concertación y no con esa gente. Porque además en el Senado no hay gente del Partido de la Gente. Entonces ahí hay que ver también las distintas aristas que tiene esto y por qué también han tenido diferencias dentro del comité político y también con el Partido Republicano, que es el partido del presidente. Más allá de que se agarran de quién es más fan o no de Kast, o sea, eso ya es como una discusión bastante como de perogrullo, pero en este caso creo que hay un problema de que la oposición todavía no está actuando como oposición de verdad, generando los seguimientos específicos, salvo un par de diputadas, no sé, Gael Jomans, por ejemplo, que ha tenido un desempeño bastante interesante respecto a esto, pero de nuevo, o sea, sin una propuesta, sin tener claridad por lo menos de algunas cuestiones para negociar, esto siento yo que es una gran derrota para la oposición. Javiera, y en ese sentido, ¿cómo ves tú la estrategia que está llevando adelante el gobierno para ir negociando con algunos partidos específicamente y cosas bien puntuales? Porque
Por ejemplo, respecto a la democracia cristiana, ha habido una contrapropuesta de parte del gobierno. Ayer Priscila Castillo, de hecho, se abstuvo en alguna diputada de la ADC en algunos puntos, pero eso está también generando resquemor en la UDI, por ejemplo, ¿no? Esta propuesta para los deudores del CAE ya no cayó nada de bien en el gremialismo. Entonces, ¿cómo ves tú que va manejando esas sensibilidades también que son importantes con los suyos? O sea, que yo creo que ahí, de nuevo, si la UDI hace un escándalo y no le gusta esta negociación que están tratando de hacer, o sea, hasta dónde llega su lealtad o por quienes compiten. O sea, que me parece un bochorno tremendo como que estén ahí, mira, nosotros somos más leales que ustedes y sabemos ser el gobierno. Esa fue como una frase del senador Gaona. Me parece como tan desafortunado. Yo creo que la política y el Parlamento es para negociar, precisamente. Eso es es parte del ejercicio democrático y del ejercicio político, que se hayan querido instalar algunas cuestiones. El tema del CAE yo creo es un problema más allá de los deudores. Yo creo que acá hay que mirar quiénes son los que efectivamente tienen capacidad de pago y quiénes no. Y sobre ellos hay que trabajar y que no se transforme esto en un festival de embargo, en cuestiones que además caen en lo absurdo, porque acá hubo una promesa que no se cumple finalmente de el acceso a la educación y que esto además permita ser un motor de movilidad social. Ahora, el resto de las personas que no pagaron su crédito y tienen buenos sueldos, o sea, lo que sea, o sea, paguen, cóbrenles lo que quieran. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una división, una línea divisoria. Y ahí buscar también ciertos niveles de incentivos. Te lo digo como ex usuaria de un crédito que fue el crédito Corfo, que tuve que complementar. De hecho, yo pagaba interés mensual más o menos 8.5. O sea, es un crédito absolutamente caro. Lo terminé de pagar, pero nadie me dio ningún premio por haberlo pagado. Quizás eso podría ser un incentivo para que otras personas puedan ponerse al día. Fernanda. Sí, ambos temas que se tocan acá me parece que están súper relacionados. El tema del guiño a la DC por medio de la indicación del CAE y por otro lado el tema de la referencia a quién es más leal al presidente. Creo que están muy relacionados porque el tema que está en el fondo es cómo el gobierno dentro de su estilo, que le hemos conocido estos meses y que por lo menos ha sido bastante fiel a lo que mostró en la campaña, se da a sí mismo y a los chilenos la posibilidad de incorporar nuevos actores en el debate o en la validación o en la discusión en torno a esta mega reforma, ¿no es verdad? Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo el tema de la indicación del CAE lo tomo como eso, que el gobierno mismo vaya ejercitando un músculo que quizá no estaba tan acostumbrado, porque claro, negociar no estaba dentro de pero por ejemplo, parámetros. en el fondo la posibilidad de, más allá de la fórmula concreta que se adopta, ¿no es verdad? Pero que es decir, mire, si usted se acerca a repactar, va a tener la posibilidad de tener un porcentaje con donación, de algún modo es una flexibilización, pero no una tradición de lo que el gobierno estima, que es un principio, que tiene que ver con que hacer una distinción entre el que cumple y el que no cumple. El que se queda en su casa no va o puede, está lejos. Hay un matiz. Que fue el primer punto que plantearon, además. Por supuesto, blanco-negro, ¿no es verdad? Que no es exactamente lo que está diciendo la Javiera, porque la Javiera efectivamente hace el matiz, pero además dice, bueno, pero hay gente que incluso acercándose a renegociar no va a poder renegociar porque no puede pagar. Bueno, ahí quizá hay un delta entre lo que propone el gobierno y los que proponen que hay una necesidad de ayudar a esas personas que no pueden. Está bien, pero si llega un punto intermedio, que no es equidistante, es una negociación en la cual se advierte que es posible salir de la rigidez inicial y admitir que hay personas que pueden tener toda la voluntad y que son las que se acercan y respecto de las cuales puede haber una especie de condonación y otras respecto de la que no. Respecto al tema de la UDI, yo lo veo más que salir de la caricatura de quién es más leal, la competencia por la lealtad o qué sé yo. Creo que ahí lo que queda en evidencia es que actualmente en el oficialismo no hay una coalición y hay fuerzas que se sienten cercanas. Fíjate tú que las ideas de la UDI, que ha estado todo este tiempo en coalición con Renovación Nacional, pero está a medio camino nuevamente con republicanos, tampoco es Renovación Nacional. Entonces también hay como una convergencia legítima que probablemente se plantea, más allá de la forma en que se plantea o de la cuña, ¿no es cierto?, que va a tener que encontrar una manera de articularse. Yo creo que el gobierno actual de José Antonio Castro, de los republicanos, tiene que, en el fondo, también pensar si quiere quedar en él o ser una proyección. Porque, evidentemente, si quiere quedarse lo que está, bueno, no hay para qué hacer una coalición. Pero claro, si quiere proyectar ese trabajo en el tiempo, necesariamente va a tener que abrirse. Yo por ahí leo un poco más las declaraciones o le veo más sentido a declaraciones como las de Gama. Yo quiero hacer dos reflexiones sobre esto mismo. Yo creo que sí... no es una coalición y les ha costado cuajar, ya esto, pero tampoco es algo que haya ocurrido también con el gobierno del presidente Boric. O sea, yo creo que nunca terminó de cuajar la coalición, de hecho todavía quedaron los ánimos un poco quebrados después del gobierno.
Y esto mismo le está pasando a ellos, y esto tiene que ver por las conformaciones del gobierno de coalición. En Brasil, por ejemplo, ellos están acostumbrados que entre primera y segunda vuelta se empieza a armar una coalición, que primero es como la coligación, que se llaman, que es como antes, que van como compitiendo esta coalición chiquita, pero después para la segunda vuelta se empiezan a meter otros partidos para poder ganar, y después empiezas a cambiar por ministerios, cupos en el gobierno, etcétera. Hay varios instrumentos que tiene el presidencialismo brasileño. Ahora, es un poco lo que estamos viendo ahora desde el 2022 en adelante, que es una nueva conformación de este tipo de coalición. Entonces, a mí lo que me llama la atención también de esto es que son precisamente las prioridades gubernamentales con las cuales ganó Kast. Y ahí me preocupa. Primero, decir que, claro, esto va a ser todo un éxito para su agenda. Para nosotros es una tragedia, las bajas de impuestos. Yo estoy deprimida con esto, pero ya, es un éxito. ¿Y qué pasa con la agenda de seguridad? O sea, una ministra que ni siquiera sabe expresarse bien en el hemiciclo del Congreso, o sea, a mí me parece tremendo, que no ha sido capaz de entregar, y esto también el ministro Alvarado yo creo que está bien equivocado en algunas cuestiones, porque dice, esto no se trata de traer un documento anillado. Sí, si se trata de traer un documento anillado, con plazos, con cartagán, con planes, con todo, eso es una política pública. Y la señora esta no ha presentado nada hasta ahora. Entonces, claro, al final no era tanto la seguridad la agenda del presidente, como dijo él, que era una metáfora, lo de las expulsiones, que me parece que era súper concreto cuando él empezaba a poner a su contador ahí atrás. Pero por otro lado, parece que la única agenda que de verdad tenían era esta agenda ideológica de venir a bajar impuestos. Y eso van a tener que darle una explicación bastante sustantiva a la población, que ya en este momento ni siquiera está entrando en un camino del encono, sino más bien de la decepción profunda de haber tomado de nuevo otra decisión mala en términos de votar por alguien que promete que iba a hacer muchas cosas, y al final del día las medidas que ha tenido son más bien orientadas a la economía y a beneficiar a sectores más ricos del país que precisamente hacerse cargo de los problemas reales de la gente. Les propongo que profundicemos en ese punto a la luz de la frase también del presidente, ¿no? en materia migratoria, pero hagámoslo a la vuelta de la pausa. ¿Les parece? Nos vamos a ir al corte y volvemos. Estamos con Fernanda García y Javier Arce aquí en Voces del Poder. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos con Javier Arce y Fernanda García en Voces del Poder, edición de día jueves. Y como les contábamos antes de la pausa, queremos profundizar en esta frase que ha dejado el presidente José Antonio Kast respecto a su compromiso de campaña de expulsión de migrantes. Él había comprometido la expulsión de 300.000 migrantes, pero había sido una metáfora, dijo el presidente José Antonio Kast. Más allá de la figura literaria, pero me parece que quería referirse que no había por qué creerle. O sea, que como que era casi como alguien muy ingenuo. Claro, muy ingenuo creer en eso, decía el presidente, algo por el estilo. Más allá de que era una hipérbole probablemente a lo que se refería y no una metáfora, más allá de la figura literaria, veamos el trasfondo político, Fernanda, de lo que significa esa declaración que hizo el presidente. ¿Cómo la interpretas tú? Mira, la lectura primera y lineal es, bueno, ¿cuánto ayuda esto para ponerlo en contexto, la credibilidad, ¿no es cierto?, de la política institucional, que a mi juicio es por donde se tiene que encauzar la política, porque ya hemos sido testigos hace muy poquito de lo que pasa cuando los partidos políticos, los representantes, las autoridades no funcionan, cuando es la anarquía política, y hemos visto que es solo peor, ¿ok? Entonces, me preocupa desde ese punto de vista, pero es un doble fenómeno el que me preocupa. Encuentro lamentable en el fondo que, bueno, hipérbole, metáfora, me parece que en un segundo nivel la ciudadanía pareciera ser que también lo entiende así, porque yo no sé ustedes, y lo podemos conversar, más allá del reproche político no a lo que él dijo, yo no veo a la gente especialmente molesta o cuestionando esta situación de que no haya pasado un día para otro. Es decir, obviamente es muy cobrable esto al presidente. Si usted dijo 39 días, 35 días, por cierto, y ese es un debate que nosotros podemos conversar acá o se puede conversar en los medios. Pero finalmente el chileno de a pie, a mí me da la sensación de que sabía de algún modo, creía que no, decía, no, yo me voy a aferrar a que los van a desplazar a todos. Pero por otro lado da la impresión, por la falta de enojo de lo que uno ve en lo cotidiano,
que pareciera ser que ahora lo que más le apremia es el tema económico, el tema del empleo, y no lo veo en una actitud social de pasar la cuenta. ¿Y no crees que el votante de José Antonio Kast puede estar decepcionado de alguna forma por estas cosas o no? Por eso ha bajado tanto. Yo tendería a pensar que sí. Fíjate tú que es que mi lectura es un poco distinta. Yo creo que no es tanto por eso. Yo creo que ha bajado un poco la aprobación más que por un déficit en lo que es la agenda de seguridad, por una sensación de que todavía se está instalando alguien que yo pienso que la gente tenía, o un sector que la gente lo tenía o lo había asumido como alguien que tenía las cosas mucho más resueltas que lo que pudo ser la administración Boric en su momento, como esta idea de estos jóvenes que vienen a aprender versus estos otros que no. Entonces yo creo que por ahí puede haber un grado de decepción importante y también porque por los desfases comunicacionales que son evidentes y que lo hemos comentado aquí antes, ¿no es verdad? Yo creo que más por ahí que por un reproche o una distancia. No veo indignación aún, lo conversábamos antes, pero sí, creo que es algo preocupante, creo que incluso las explicaciones que da el presidente me parece que debió, o sea, me hubiera esperado una elaboración mayor respecto de esa explicación. Sí. ¿Ya? Eso. Javiera. No, yo no espero nada de ninguna elaboración mayor de nada. Vemos que son muy concretos al momento de comunicar. A ver, yo creo que es decepcionante. Yo creo que la gente en general no es que vaya a hacer un desmadre o una protesta o lo que sea, claro. No hay todavía una fuerza, pero sí, como dije antes, hay una decepción muy fuerte y una resignación. Y eso para la democracia es muy preocupante, porque uno espera, y la campaña de él se hizo sobre la base de lo siguiente. Su vocera de gobierno, además era bien grosera en estos programas de no sé, Sin Filtro creo que se llama, también sale gritando muy fuertemente que le daban vergüenza los que estaban gobernando, que eran unos mediocres y no sé qué, y su trabajo ha sido bastante mediocre. Lo mismo en la agenda de seguridad, no hay nada. Entonces, al final del día, estas personas prometieron que iban a sacar a los migrantes, pero fue muy concreto, no fue una metáfora, era muy concreto. Les quedan no sé cuántos días, se van a ir. Un tema que reiteró en varias ocasiones, incluso interpelado por los periodistas de los debates. Fue un instrumento de campaña. En la centralidad del discurso de José Antonio Kast siempre fue la seguridad desde el 2016 o 2017, que se tiró por primera vez, hasta ahora. Entonces, a mí lo que me tiene muy preocupada es que al final del día la gente vota porque creyó que los otros eran unos aprendices, pero además acá voy a buscar un principio de equivalencia que puede resultar una cosa muy molesta. Pero cuando dejemos de prometer cosas que no pueden cumplirse por los límites institucionales, yo creo que esto va a tomar un cauce distinto en la ciudadanía y también dejar de meterle el dedo en la boca a la gente. Si acá todos sabíamos que eso era imposible y se lo dijeron 10.000 veces, esto tiene un costo casi como 3 veces el presupuesto sacar a esta gente de acá, usted no va a poder hacer. Y además, en términos físicos, en términos de infraestructura, era imposible sacar esos 300.000 personas. Entonces, creo yo que uno no puede llegar a andar prometiendo unicornios. Y eso es lo que tiene que aprender la política ahora. Como dice Rafael Gumucio en muchas de sus columnas, la política tiene que volver a ser aburrida, gris y concreta. Entonces, ¿por qué? Yo soy una persona súper aburrida. Debo ser de las pocas que investiga partidos políticos. Pero de verdad, la política tiene que volver a ser sobria. Ya basta ya del instagovernment, de no sé qué, del ruido, y que todos se graban además, así como, ay, mira. Eso es muy increíble. No, es atroz. O sea, a mí me parece que es de una superficialidad que es insoportable y que además sometemos a un estrés a la ciudadanía de altos y bajos con respecto al algoritmo. Entonces, hay que tener harto cuidado, disculpa, porque el ágora democrática en general se está trasladando a las redes sociales y eso no permite ni siquiera una capacidad de reflexión. Y también lo que ha hecho daño es generar expectativas ciudadanas sobre promesas institucionales que no van a poder ser cumplidas. ¿Y qué viene después? No sabemos, pero pueden desatarse los peores demonios. Es que solo se profundiza el fenómeno, porque finalmente, y por eso es que ya no lo estamos descubriendo acá, se ha dicho bastante de que esta idea de la trivialización de la política o la frivolidad, ¿no es cierto?, solo conduce a que se fortalezcan las fuerzas que se nutren de aquello, que es secular, pero que también son los pueblos, ¿no es cierto?, pero que también es el populismo más de centro. Dos cosas en este tema, que lo hemos conversado siempre, y siempre lo conversamos acá con la Javiera, de ahí la importancia de una posición articulada, democrática, que sea capaz de poner la pelota en el piso, porque fíjense ustedes que las instancias de autocrítica que puedan venir desde el propio oficialismo, se ha insistido tanto, y es políticamente natural que así sea, que la ropa sucia se lava en casa, que el fuego amigo no, pero es lo que uno esperaría, ¿no es verdad? O sea, tratemos de entender cómo se lleva adelante un gobierno
sin morir en el intento, sin haber una coalición formal, tratando, ¿no es cierto?, de canalizar las críticas o las aprensiones por dentro, a pesar de que hay algunas que, para qué decir, hay otras que han sido demasiado evidentes, ¿no es verdad? Bueno, y a la inversa, en la oposición, ¿cómo convertirse en interlocutores válidos? Por ejemplo, a partir de una propuesta concreta, como la que estaban hablando acá Luis Eduardo antes, ¿no es verdad? En la que además se convoca a economistas que son de centro derecha a participar en el debate de ese documento. Eso por una parte. Y por la otra, fíjate un tema que a mí me viene dando vuelta hace mucho tiempo también y que yo creo que va a pasar a saco roto, pero lo voy a decir igual porque me invitaron, es esta idea de que es muy importante la transparencia en la discusión de los temas en democracia, razón por la cual todas las sesiones de la Cámara, de Diputados, qué sé yo, y del Senado son grabadas. Bueno, eso yo creo que es momento, a la luz de lo que se está viviendo con las redes, de, no digo el tiro, pero empezar a repensarlo. Porque ¿En serio? Sí, fíjate, porque hay un principio que es la transparencia, que es intransable. Pero en el mundo del TikTok y de las redes, finalmente se está convirtiendo en un show. Claro, los diputados saben que se está transmitiendo. Hay muchos diputados que no han sido, por ejemplo, miembros de la Comisión de Hacienda, como voy a tomar el ejemplo que dabas tú de la Gael Jomans, ¿ya? Que sí se nota que hay una participación desde su visión de oposición, pero técnica. Hay otros respecto a los cuales no podemos decir lo mismo. Entonces, ¿para qué? Si da lo mismo, Manucheri, lo digo, no pasa nada. Entonces, esa persona va a entorpecer, va a hacer la cuña, va a decir... Entonces, eso es un despropósito. Y lo mismo podemos encontrar 20.000 ejemplos, me imagino, en el sector del oficialismo. ¿Sí? Partiendo por el presidente de la comisión, este señor Romero... Dirían lo mismo si no estuviera la Cámara ahí, y lo tomo, fíjate, esta idea no es mía, y con esto cierro. Lo comentaba Cecilia Cifuentes, una economista que yo respeto mucho, que decía que ella dificultaba que los acuerdos que se tomaron durante la tramitación del proyecto de pensiones hubieran podido llegar a puerto si no hubiera sido porque hubo una instancia que yo sé que hoy nos suena mucho a secretismo, pero en la cual pudieron discutir. Donde se hace el acuerdo prelegislativo. Sí, claro. Que es como revalidar un poco la cocina, digamos, ¿no? Que también más que la cocina, de hecho, eso tiene que ver con la actividad propia de la política. Correcto. Entonces, la deliberación. Que peyorativamente quizás se le bautiza así. Y ahí yo creo que también, sí, o sea, y concordando con tu idea, o sea, yo creo que sí, que hay diputadas y aquí hay que valorar muchísimo más de la Gael, la Iracy Hasler, que en términos técnicos se ha aportado bastante. Es economista. Sí, además es muy rigurosa. Es muy valioso. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que ir avanzando y no hacia el show mediático de hablar estupideces o pedir tonteras. Como renuncias o discursos extremadamente estridentes. Ahora, me da la impresión de que todos los incentivos están puestos en esa línea finalmente, ¿no? Sí, en el debate público y en el sistema político pero también. Pero ahí de nuevo, yo creo que acá el que tiene que empezar a dar la pauta es el gobierno. Y las declaraciones tanto del presidente como de su propio ministro de Hacienda no han ido en ese tono. O sea, de hecho han sido bastante más exageradas en muchas cosas y sobre todo irresponsables cuando lo de la metáfora a mí me parece que es complejo. Va a traer consecuencias de todas maneras. Javier Arce y Fernanda García con nosotros esta mañana. Gracias Fernanda, gracias Javier. Gracias por haber venido esta mañana.